el esposo cristiano como cabeza. Bendito Padre Celestial, a esta hora del día, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que santifiques mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, para que tu palabra sea expuesta de acuerdo a como establece las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Los estudiosos del comportamiento humano, llámese psicólogo, consejero matrimonial, etcétera, etcétera, están de acuerdo en que los graves problemas matrimoniales tienen su origen en la transgresión de los deberes de cada uno de los cónyuges. Es frecuente percibir cómo dos seres que se aman llegan al matrimonio con toda la ilusión de vivir felices, pero al poco tiempo de casados, la desilusión los conduce a considerar la separación. La razón para llegar a este punto en la relación es que ni él ni ella tenían claras las ideas referentes a los deberes concernientes a cada uno de ellos. Si a esto le añadimos una paternidad inadecuada, un carácter deformado, las malas influencias y la carencia de una sola orientación matrimonial, entonces estaremos frente a una posible desintegración conyugal o cuando menos a un atentado a la armonía familiar. Ante esto solo nos queda mirar a aquel que instituyó el matrimonio y buscar la infalible enseñanza de las Sagradas Escrituras sobre el tema. El punto de partida es aceptar que Dios es el autor del matrimonio. Por lo tanto, solo Él conoce lo referente a su buen funcionamiento. Dios les ha asignado ciertos deberes a cada uno de los cónyuges. Ignorarlos o prescindir de ellos es poner en riesgo la institución matrimonial. El esposo tiene un rol y la mujer tiene otro. De acuerdo a la constitución física, psicológica y espiritual de cada uno de ellos, la naturaleza de él o ella no dependen de las corrientes filosóficas contemporáneas o teorías psicológicas del momento, sino de su diseñador, que es Dios. Dicho esto, ponemos a considerar los deberes primordiales del esposo según los describe la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cuatro deberes conyugales del esposo. Cuatro deberes. El primero de ellos es el liderazgo. En el hogar debe haber un liderazgo. Porque en 1 Corintios 12:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Desde luego, para que ese varón, su liderazgo dependa en función de lo que es la Biblia, obviamente necesita tener en su mente y en su corazón que Cristo es la cabeza, que Cristo es la cabeza de él. Entonces los pensamientos de él, sus actitudes deben ser como el Señor Jesucristo, cuando se humanó, Dios Padre nos quiso enseñar a través de él. Y luego dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces la mujer debe de ver en su marido, ¿sí?, a Jesucristo. Es la idea que tiene que tener, es lo que tiene que ver en su esposo, aquel joven que se enamoraron. Y luego en la última parte dice: y Dios la cabeza de Cristo. Es un orden muy bonito, muy claro y muy fácil de entender. Así pues, entonces, en el hogar debe haber un líder. Dice: cuando un hombre, atención a esto, dice, cuando un hombre acusa a su esposa de pretender asumir el liderazgo de la familia, siempre será porque el varón no está cumpliendo el deber de liderar el hogar. ¿Qué quiere decir? Poco a poco, al ver que nosotros como esposos no tomamos ese liderazgo de acuerdo al orden de Dios, pues la mujer, para protegerse ella misma y a su familia, pues tiene que empezar a tomar decisiones. Y ahí es
el campo de Satanás, ahí es donde Satanás quiere llegar. ¿Sí? Dice, todo grupo humano que logra triunfos y victorias tiene un líder que va delante de ellos. Y la familia no es la excepción. También necesita de liderazgo, y el esposo a quien le compete esta noble misión, cuando cumple, la mujer percibe que su familia está a la deriva. Será tentada a usurpar el liderazgo del esposo, pero la verdad es que toda mujer desea ser liderada por su esposo. Cuando así sucede, esto se llena de orgullo, se siente segura y confiada. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Está bastante claro. Es un privilegio que nos da, pero es de tremenda responsabilidad si lo vemos con la perspectiva de Dios, aquel que crió el matrimonio. El liderazgo del esposo debe ser ejercido en 3 aspectos. El primero dice a nivel físico, siendo el protector de la esposa y de los hijos ante eventualidades que pongan en riesgo la salud e integridad de su familia. Un esposo líder jamás permitirá que su esposa e hijos sean víctimas de maltratos o agresiones de nadie. Siempre estará alerta para proteger a los seres que más ama. Número 2, a nivel emocional, apoyando cada vez que su esposa o familia tengan que atravesar experiencias traumáticas. Puede ser la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad, etcétera. Ante tales circunstancias es imprescindible la presencia confortante del esposo. Ahí es donde más nuestra esposa nos necesita. Y sin duda alguna, ya por experiencias pasadas, hemos tenido esa oportunidad, y bueno, pues gracias a Dios, si lo hicimos o si lo hicieron, como las Sagradas Escrituras nos invitan. Tercero, a nivel espiritual, guiando a la familia por el camino del bien, inculcando valores y principios espirituales, morales, éticos y de conducta. Esta es una tarea ineludible para su esposo. Eso es lo concerniente al liderazgo. Punto número 2, importante, una cosa lleva a la otra: amar a nuestra esposa. Amar a nuestra esposa. En Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y bueno, algunos de nosotros tenemos atención especial por nuestros cuerpos, cuidamos los alimentos, hacemos ejercicio, tratamos de quitar los pendientes, el estrés a través de las Sagradas Escrituras. Pero paralelamente va también el estar al tanto de las necesidades psicológicas de nuestra cónyuge. En 1 de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, cuando el esposo tiene ese cuidado con la esposa será usada como un medio para que otras amigas de ellas vengan al conocimiento de Dios. Pero esos desayunos que se hacen en los restaurantes, haga de cuenta que es cada mesa un centro de quejas, ¿verdad? Y todas hablan, dan su opinión, dan esta otra cosa, ¿verdad? Pero nada positivo, nada que verdaderamente oriente al sentido, ¿verdad?, que tiene nuestro Creador, que fue el que diseñó el matrimonio. Muy bien. El amor a la esposa siempre deberá contener expresiones concretas y tangibles. No basta decir a la esposa, te amo. Tú sabes que te amo. O por amor me casé contigo. El amor del esposo hacia la esposa debe incluir caracteres que evidencien o respalden con ellos lo expresado en palabras. No hay otra forma más eficaz para acelerarle a su esposa el amor de su esposa. Hechos, no palabras. El esposo sensato sabrá amar a su esposa con sacrificio, será cortés y considerado con ella, siempre será generoso y amable
Siento decirles, pero si el esposo no lo hace, alguien lo hará por él. ¿Qué quiere decir esto? Le estamos dando espacio a Satanás, amados hermanos. Así es como empiezan las infidelidades, el adulterio, porque no faltó otro hombre atento y amable que logró perturbar las emociones de una mujer carente de amor y afecto de su esposo. Y no estoy inventando el libro negro. El domingo pasado, nuestro pastor informaba que de 8.600 matrimonios que hubo aquí en el estado de Nuevo León, hubo 6.233 divorcios. Es decir, solamente el 22% de aquellos que se casaron permanecen hoy en día. En cuanto a las estadísticas de la República, México ocupa el primer lugar, el Estado de México el segundo lugar y el Estado de Nuevo León el tercer lugar. De tal manera que nosotros, gracias a Dios, podemos reflexionar aquellos eventos que ciertamente los matrimonios tienen fricciones, es imposible. Tal vez no hay estas fricciones si los dos no pudiesen hablar, pero aún así con la conscientes podrían no estar de acuerdo. Muy bien, punto número uno, punto número uno, liderar el hogar. Punto número dos, amar a la esposa. Punto número tres, proveer el hogar. El hombre está diseñado para ser proveedor y sustentador de la familia. Esto es aceptado en todas las culturas como algo natural, y así fue el plan original de Dios. No obstante, hoy en día las esposas también son profesionales o hacen empresas y ya un trabajo para el sustento del hogar, lo cual no implica que todas las necesidades sean satisfechas. El pastor mencionaba Génesis 2:15 el domingo pasado, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué quiere decir? Dios lo puso a trabajar. ¿Para qué? Porque entre los planes de Dios estaba aquella dama que iba a ser su esposa. Como siempre sucede, pues ahí interviene el enemigo de la obra de Dios, y todos conocemos ya la conclusión. En principio, aunque la esposa trabaje y perciba un salario, el esposo siempre deberá ser el principal proveedor a las necesidades materiales del hogar. Suceden algunos eventos, bueno, pues la mujer es lista, es muy inteligente, se supera, y sucede que al rato ella gana más que él, que no tendría nada que ver, si lo vemos en la perspectiva de Dios. Pero en el primer inconveniente que hubo ahí, hay tela que es la de Satanás para que pueda tener un fuerte conflicto. Es la autosuficiencia en la mujer y la falta de amor y la falta de ser un buen proveedor de parte del esposo. Por otro lado, es deber del esposo proveer de seguridad y estabilidad emocional a la familia. La paz, la quietud y tranquilidad en el seno familiar es el anhelo de toda la familia. Y el esposo deberá procurar proveer esta aguda necesidad de manera constante. No hoy sí, mañana no, sino constante. Muchas esposas y aún hijos lamentan el clima hostil, tenso e inadecuado que viven en el hogar, y sin que nadie haga algo para remediar. Siendo a veces el mismo esposo es el que genera todo este malestar por su prepotencia o por su vida licenciosa o disipada, convirtiéndose en una carga para la familia, lejos de contribuir a la paz y la armonía familiar. Así pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Es amar a nuestra esposa, ¿qué más? Liderar el hogar, amar a nuestra esposa y proveer el hogar. Y tenemos aquí como último punto es el cumplimiento conyugal. No podemos dejar de tocar el aspecto sexual en cuanto a los deberes del esposo se refiere. En un mundo sexualizado y que gira en torno a la sensualidad, miren, en Génesis 2:4 es un precioso versículo que, tratando de entenderlo en forma así analítica, ahí está todo, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, es decir, hombre y mujer,
¿Qué quiere decir aquí? Que la única razón por la que el hijo o la hija va a salir del hogar es previa autorización de papá y con un propósito. Por eso dejará el hombre su padre, su madre, y se unirá. Y se unirá. ¿Qué es lo que se hace aquí en las ceremonias de las bodas? Hay un evento muy simbólico. Están los papás de ella, los papás de allá, acá hay un altar y hay dos velas. A la hora que el pastor lo dice, pasan los familiares uno y otro y encienden cada pareja, cada papá. Posteriormente, ya cuando el pastor oficia el sacramento, ¿verdad? Perdón, el matrimonio, entonces ya pasan las personas, apagan aquella vela y encienden una. Es muy simbólico. ¿Qué están diciendo? Adiós papá, adiós hogar, y a paz inicia una nueva vida. Por eso dejará el hombre su padre, su madre, y se unirá a su mujer. Juntos, ¿verdad? Será una sola carne. Ahí está el área íntima. Ahí están las tres razones. ¿Por qué dejar la casa? ¿Cómo se van a reunir? ¿Sí? Y la última parte es el área íntima, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un poquito más de esto. Otro es el caso de hombres que abandonan el hogar por supuestas mejores condiciones de vida. Es decir, muchas veces hay una buena oferta de empleo, se pasan de aquí al Estado de México, pero no solamente la prosperidad económica, sino que tenemos que ver hasta qué punto va a afectar a nuestra esposa, a nuestros hijos, ese deseo de ganar un poquito más de dinero. Hay que tener mucho cuidado. O mejor salariales, viajan lejos olvidando que el matrimonio también significa unidad física. Aquí en 1 Corintios 7:13 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es un mandamiento. Y luego en 1 Corintios 7:4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Serán una sola carne. Génesis 2:24. Y luego hay otro detalle muy importante que fortalece mucho la unidad física: el elogio. Algunos se recuerdan cómo enamoramos a aquella muchacha que hubo empatía. Nos inventamos palabras bonitas, la conquistamos, le llevábamos flores, le llevábamos chocolate. ¿Y ahora? ¿Ya me he casado? Mire, el rey Salomón, Dios a través del rey Salomón, nos da la pauta. ¿Cómo podemos restablecer esa empatía en función de recordar aquellos tiempos? El rey Salomón era un experto en decirles cosas bonitas a la sulamita y batalló mucho tiempo, ¿verdad? Pero él persistía. Les voy a leer nada más 4 versículos y con eso termino. Miren, en Cantares 4:1 dice, he aquí que tú eres hermosa amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre guedejas. Claro, si usted va a leer, averigüe qué querían tus guedejas en aquel tiempo y se ponga un paralelo, porque a lo mejor en lugar de ser un piropo, su esposa se va a enojar, ¿verdad? Dice, como de paloma, tus ojos entre guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Bueno, también es interesante, ¿verdad? Por ahí estuve yo viendo un diccionario y la verdad dice son cosas bonitas. Versículo 3, dice, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería, 1000 escudos están colgados en ella. Versículo 7, toda tú eres hermosa amiga mía, y en ti
en ti no hay mancha. ¿Cómo ves el prueba, hermano? Que siempre lo mismo me dice. Que Dios los bendiga y los guarde, ¿eh?